Para empezar, vamos a ver rápidamente las funciones de protección de datos que ofrece Nakivo. Después vamos a analizar los últimos hechos y datos sobre ransomware y explicaremos cómo funcionan los ataques. Y en la parte principal veremos cómo crear un enfoque multicapa de protección anti-ransomware y las funciones anti-ransomware de Nakivo Backup and Replication. Después, como mencioné, pues Luis va a hacer la presentación. Y para terminar, haremos la sesión de preguntas para resolver cualquier duda que puedan tener. Pero recordarles que si alguien tiene alguna pregunta, pueden escribirle en la ventana del chat y nos vamos a asegurar de contestarlas todas. Pero siempre nos gusta iniciar con una pregunta. Si nos pueden ayudar contestando ahí en el chat, si ha sufrido su organización algún ataque de ransomware y en caso afirmativo, cómo se recuperó del ataque. Al final del evento vamos a aprovechar también para las experiencias que ustedes tengan, hacer un pequeño debate, ¿verdad? Entonces, agradecemos ahí si nos ayudan. Ya veo que están apareciendo, ¿verdad? Y la mayoría dice que no y dos dicen que sí, pero creo que ahí todavía están faltando algunos que les agradecemos si nos ayudan a contestar. Em, bueno, y seguimos, que parece que la mayoría no, pero bueno, saben de que lo que es el tema de ransomware está hoy en día a la orden del día. Y sí, los resultados ya me aparecen como que no. Listo. Y bueno, también algo para motivarlos a que nos sigan acompañando es mencionarles que cuando termine el webinar, ustedes van a poder ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $50 en un juego de preguntas. La primera persona que responda correctamente a 2 preguntas rápidas en el chat ganará una tarjeta de regalo. Y ahora sí estamos listos para seguir. Vamos a darles una visión general de la protección de datos que ofrece Nakivo. Y mencionarles inicialmente que Nakivo somos una empresa con sede en Estados Unidos, cuyo objetivo es ofrecer la solución definitiva de backup, protección contra ransomware y recuperación ante desastres en entornos físicos, virtuales, SaaS, en la nube y mixtos. Em, y múltiples marcas líderes han decidido proteger sus datos con nuestra solución. Y de hecho, nuestra solución está rankeada entre las mejores de la plataforma de Gartner. Tenemos un 98% de satisfacción y según es un 4.8/5, lo que nos ayudó a aparecer en el informe Voice of the Customer como una solución destacada. Pero además tenemos varias menciones en diferentes sitios web, lo cual nos respalda lo que dicen los clientes, ¿verdad? Eh, y Nakivo ofrece una protección rápida y eficaz para entornos virtualizados e híbridos. Por ejemplo, la solución permite crear backup incrementales basados en imágenes de máquinas virtuales, ya sea de VMware, Microsoft y Nutanix. Y estos backups son coherentes con aplicaciones para garantizar la sincronización entre los datos de las aplicaciones y las bases de datos. Además, Nakivo permite almacenar los backups de forma local y enviar copias a nubes públicas, sistemas de almacenamiento de objetos compartidos con S3, cinta, dispositivos NAS, recursos compartidos CIF o NFS y appliances de deduplicación. Y cuando los backups se almacenan en repositorios locales basados en Linux, en la nube o en sistemas de almacenamiento de objetos compartidos compatibles con S3, se pueden hacer inmutables para protegerlos de los ataques ransomware. Otra opción es enviarlos a cintas para crear backup aislados de red totalmente protegidos de ransomware. Y tras una pérdida de datos, la solución permite recuperar al instante máquinas virtuales enteras o cualquier elemento de los backups en su ubicación original o una personalizada. Y durante la recuperación, los clientes pueden elegir entre un máximo de 10.000 puntos de recuperación, lo que ofrece la flexibilidad para restaurar exactamente la versión que necesitan. Pero además la función integra el backup de Microsoft 365 que ofrece protección fiable de los recursos de colaboración. La solución permite ejecutar jobs de backup rápidos e incrementales en lo que es Exchange, OneDrive, SharePoint para empresas y Teams. Y también la solución permite crear backup enteros o restaurar rápidamente elementos, archivos, carpetas y también respaldar lo que son bases de datos Oracle.
Además, Nakivo ofrece backup para NAS que permite añadir fácilmente recursos compartidos a los flujos de trabajo de protección de datos. La función permite añadir recursos compartidos NFS o SMB alojados en dispositivos NAS o también máquinas Windows y Linux. Y estos backups de recursos compartidos pueden incluir todas o solo algunas de las carpetas que contienen. Además, la solución permite crear copias de los backups y enviarlas fuera del sitio para reducir aún más el riesgo de pérdida de datos. La recuperación es igual de sencilla. La solución permite restaurar recursos compartidos, ya sean enteros y archivos o carpetas dentro de ellos en una ubicación personalizada de un recurso compartido. Los elementos recuperados se pueden copiar en recursos compartidos, CMV o NFS, enviar por correo o descargarlos al browser. Pero además tenemos una solución para monitorear ambientes de VMware que permiten supervisar múltiples recursos de la infraestructura virtual como el uso del disco, CPU y memoria del host de máquinas virtuales y almacenamiento de datos. Las métricas aparecen en gráficos circulares y lineares y muestran datos históricos y en tiempo real, al permitir el análisis de tendencias, la investigación de problemas y la anticipación a necesidades futuras. La función ayuda a garantizar un rendimiento continuo. Y esta función permite supervisar hasta 100 hosts y 10.000 máquinas virtuales y 200 almacenes de datos. Y por cierto, haremos varias preguntas a los asistentes durante el webinar. Cuando hagamos una pregunta, aparecerá una ventana emergente en la pantalla de los asistentes y solo tienen que dar clic a su respuesta. Y ahora sí, vamos a repasar los últimos hechos y datos sobre ransomware. Si miramos las últimas cifras, el ransomware se ha convertido en una amenaza grave y con gran impacto económico. Según el informe del estado de ransomware de Sophos de 2023, un 46% de las organizaciones acabaron pagando a rescate para recuperar los datos, lo cual es preocupante. Sin embargo, solamente el 4% de los que pagaron el rescate recuperaron todos los datos. Y por supuesto, el método más usado para restaurar los datos cifrados sigue siendo el backup. Además, la proporción de víctimas que pagaron rescate de más de $1 millón se multiplicó por 3. El pago medio por rescate fue de $812,000. El sector de servicios y el manufacturero fueron los que tuvieron pagos medios de rescates más altos, ambos con $2 millones. Y más allá de las pérdidas monetarias por el pago de rescate, el ransomware impactó en la capacidad operativa del 90% de las organizaciones afectadas y generó pérdidas de negocio o ingreso al 86%. Pero ahora vamos a ver, ahora que sabemos esta información, que sabemos el daño que puede causar el ransomware, cómo funcionan los ataques y por qué tienen éxito. Okay. Cada ataque ransomware suele tener 5 fases principales: distribución, infección, búsqueda de archivos, cifrado y petición de rescate. En la primera fase de distribución, el código de ransomware se distribuye al sistema mediante enlaces infectados. Los atacantes emplean varias tácticas creativas para acceder a los datos y sistemas de la víctima, como la ingeniería social, el phishing, los botnets, los kits de exploit o la distribución del tráfico. Y cuando se abre un enlace infectado, el ransomware comienza la instalación en ese punto de conexión e inicia la fase de infección. En ransomware no se suele detectar en el punto de conexión infectado, ni siquiera cuando lanza procesos no autorizados. Y tras la infección, el ransomware busca los archivos que le interesa cifrar en el equipo local, en toda la infraestructura de red e incluso en las nubes públicas accesibles. En esta fase, el ransomware suele crear una subida repentina en el tráfico de red. Cuando el ransomware encuentra los datos objetivos, inicia la fase de cifrado. Los datos se suelen cifrar rápidamente y las víctimas no suelen poder descifrarlos. Y tras la fase de cifrado, en las máquinas infectadas aparece un mensaje exigiendo el pago de un rescate. Y para evitar la identificación y escapar de la justicia, los cibercriminales suelen exigir un pago en Bitcoin o en otras criptomonedas. Y por
ejemplo, vamos a imaginar que nuestros datos y sistemas están cifrados y tenemos la petición de rescate. ¿Qué opciones tendríamos? Pagamos el rescate y esperamos que los atacantes cumplan su palabra. Podemos pagar a los atacantes y recibimos un código de descifrado. O no pagamos y simplemente recuperamos los datos desde backup válidos. Además, hay que tener en cuenta que pagar el rescate es ilegal en varios países y según las estadísticas, hacerlo no suele garantizar todos los datos. Por ello, el mejor enfoque es tener un sistema de backup eficaz que permite restaurar los sistemas críticos sin depender de los cibercriminales. Y ahora que ya tenemos una idea de la magnitud de la amenaza y de su naturaleza y sabemos que pagar el rescate no garantiza la recuperación, vamos a ver los pasos necesarios para garantizar la protección de los datos contra el ransomware y su recuperabilidad tras cualquier ataque. La mejor forma de responder a un ataque de ransomware es intentar evitarlo. Siempre la prevención va a ser lo primero. El software anti-malware es la primera línea de defensa, pero esto no es suficiente. Los cibercriminales suelen emplear ingeniería social para manipular a los empleados y acceder a los sistemas. Los ataques de ransomware aplican enfoques técnicos y sociales, así que las tareas preventivas deben abordar ambos aspectos y no solo los técnicos. Como digo, los ataques se suelen basar en ingeniería social y phishing, que consisten en manipular a los empleados para que faciliten sus credenciales y otros datos sensibles. Por ejemplo, los hackers pueden aparentar ser una marca famosa para proyectar una falsa sensación de legitimidad. Los empleados de información para identificar estos mensajes pueden ser engañados fácilmente. Para evitar este problema, se debe formar al personal de la organización sobre medidas de seguridad y las prácticas de higiene de ciberseguridad, que se consideran esenciales. El personal también debe saber cómo actuar ante un incidente, así que implantar un programa de formativos sólidos de ciberseguridad es muy importante. Y además de formar al personal, los procedimientos anti-ransomware deben tener en cuenta las amenazas internas y los posibles errores accidentales de los empleados. Para los empleados malintencionados es muy sencillo hacer el uso indebido de sus permisos que pongan ciertos datos críticos en peligro. Y según el principio de mínimo privilegio, cada individuo solo debe tener el nivel mínimo de privilegio de acceso para realizar un trabajo o tarea. Seguir este principio reduce el posible impacto de las amenazas internas y de errores humanos como las eliminaciones accidentales. Pero el principio de mínimo privilegio no solo se debe aplicar a los empleados, sino a los dispositivos, redes y servicios. Un ejemplo sería permitir a una aplicación recuperar datos, pero no modificarlo o eliminarlos. Cuando se aplica a nivel global en toda la organización, el principio reduce la vulnerabilidad y los puntos de entrada de ransomware. Y los backups son la forma de recuperar los datos críticos tras un ataque de ransomware, pero solo si se crean y se mantienen de forma efectiva. El plan de backup debe ser integral y tener en cuenta los archivos de aplicaciones, las bases de datos y otros datos críticos sensibles en la infraestructura. El ransomware se puede propagar rápidamente por la infraestructura de red, por lo que no se debe dar por sentada la seguridad de los datos remotos y en la nube. Y como regla general, se debe hacer un backup de todos los elementos que sean críticos para las operaciones. Por esto, pero esto genera un problema. Conforme el tamaño total de los backups aumenta, su gestión se puede volver más y más compleja y exigir más recursos. Y aquí es donde empieza a ser útil la automatización de los backups. Los backups manuales no solo exigen horas de trabajo, sino que implican un riesgo elevado de error humano. Y la automatización permite reasignar este tiempo a tareas de mayor prioridad y minimizar los errores accidentales. Para mejorar la fiabilidad del plan de backup, también es clave aplicar medidas de seguridad como el cifrado de datos, el control de acceso o los mecanismos de autenticación de usuario. Y veremos estas medidas dentro de algunos dispositivos. Y ya que hablamos de planes de backup, todos los planes deben incluir la regla de backup 3-2-1, sencilla pero muy efectiva para evitar pérdidas de datos. Y según esta regla, se deben crear y conservar un mínimo de 3 copias de los datos críticos, la principal y 2 secundarias. 2 de las copias se deben almacenar en medios diferentes como
otra unidad, una cinta o un dispositivo NAS, y tras crear los backups se debe almacenar una copia fuera del sitio, por ejemplo, en la nube o en una ubicación remota. Y una variación más avanzada de esta regla es la 3211, y esta va un paso más allá y no solo protege del ransomware los datos principales, sino los propios backups. Como elemento diferencial, la regla recomienda que una de las copias se conserve en almacenamiento inmutable. Otra opción es crear un backup aislado de la red en un medio extraíble o en cinta. Y la regla 3211 permite tener un backup aprovechable que el ransomware no puede infectar y que se puede usar en la recuperación si un ataque cifra el resto de los backups. Y por supuesto, no es obligatorio limitarse a 3 copias. El objetivo es aumentar las opciones de recuperación, por lo que se debe crear tanto backup como sea razonable para la empresa, la infraestructura y su presupuesto. Y con un plan de backup sólido y la implantación de la estrategia 321, los datos ya tienen un buen nivel de resiliencia a los ataques ransomware. Pero el ransomware se vuelve más avanzado día con día, por lo que mejorar la preparación siempre es vital. Y una forma de conseguirlo es almacenar los backups en cinta. Al estar desconectados de la red, las cintas están protegidas contra el cifrado de ransomware. Además, los backups se pueden almacenar en dispositivos NAS o discos extraíbles. Pero si una empresa decidiera almacenar los backups de forma local o en la nube, ¿qué enfoque podría aplicar? En este caso, lo mejor sería intentar que los backups fueran inmutables. Y la inmutabilidad evita la eliminación, modificación o cifrado de los datos por parte del ransomware y permite su recuperación en cualquier momento. Y de esta forma, incluso si los datos originales se dañan o eliminan accidentalmente, siempre va a existir una copia íntegra a la que se puede volver. Y por supuesto, almacenar muchísimos backups permanentemente inmutables no sería nada práctico, por lo que la inmutabilidad debe tener un periodo de bloqueo o modificable según las necesidades. En cierto sentido, se podría decir que los backups inmutables son el registro maestro en el que siempre se puede confiar. Y para garantizar una recuperación fluida de los ataques de ransomware, es importante mejorar periódicamente el plan de recuperación. Las pruebas permiten evaluar la eficacia de los procedimientos y actualizar la estrategia conforme crece la infraestructura. Además, pueden identificar posibles errores o puntos débiles, algo muy importante para eliminar vulnerabilidades antes de que las aproveche el ransomware. Y durante cada prueba se deben fijar los objetivos de recuperación en función de las necesidades y los recursos disponibles. Y tras la prueba se debe decidir si los objetivos son alcanzables. Planificar las pruebas puede revelar puntos débiles y resolver cuellos de botella con recursos, lo que aumenta la preparación y evita sorpresas durante los ataques. Y evaluar los riesgos de ciberseguridad permite a las organizaciones prever y superar de manera más eficiente posibles desastres, amenazas y problemas como los ataques de ransomware. Las evaluaciones de riesgo periódicos aumentan la comprensión de la posición de seguridad de la organización y muestran posibles áreas de mejora. El proceso suele tener 6 pasos principales. El primer paso es localizar todas las fuentes de amenaza como las bandas activas de ransomware. El segundo es identificar los eventos de amenaza, en especial los ataques de phishing. El tercero es detectar las posibles vulnerabilidades de la organización mediante pruebas de penetración y análisis de ciberseguridad. Para los análisis se deben emplear marcos de evaluación de riesgos como NIST, ISO, COVID o ITIL. El cuarto paso es estimular la probabilidad de que los eventos de amenaza identificados provoquen daños o pérdidas en la organización. El quinto es determinar el impacto más probable si los eventos de amenaza se materializan. Y por último, el sexto paso es calcular el riesgo como una combinación de la probabilidad y el impacto. En función de las evaluaciones de riesgo, las estrategias de respuesta se pueden adaptar a futuros eventos o cambios en el espacio de amenazas para reducir el impacto de los incidentes de seguridad y garantizar la continuidad operativa. Y ahora que sabemos cómo mejorar la estrategia de protección anti-ransomware, podemos explicar cómo aplicarla con una Kivo Backup and Replication, una solución integral de protección de datos que ofrece todos estos conceptos y funciona desde el mismo panel de control. Pero antes de seguir, vamos a hacer otra pregunta para mantenernos aquí atentos, ¿verdad?
Y aquí les va a aparecer en la ventana nuevamente la pregunta. Les agradecemos si nos ayudan. La pregunta es, ¿en qué aspectos cree que su organización debería mejorar para protegerse contra el ransomware? Cursos de concientización de ciberseguridad, gestión de los roles y privilegios de usuario, automatización de las actividades de backup, distribución de las copias de los backups, creación de los backups a prueba de ransomware, pruebas del plan de recuperación. Gracias a todos los que están contestando y participando. Ok, bueno, la mayoría ha participado, pero ahí faltan algunos. Gracias a todos por participar. Gracias. Ok. Y la mayoría, bueno, los cursos de concientización y también la automatización de las actividades de backup y la creación de backup a prueba de ransomware. Ahí está como dividido, ¿verdad? Ok, creo que ahora ya estamos listos igual para seguir. Gracias a todos por participar. Y bueno, mencionarles que en Akiva Backup and Replication incluye varias funciones para crear y gestionar múltiples backups de forma eficiente. Para empezar, nuestra solución permite elegir el mejor tipo de almacenamiento para cada objetivo y tipo de datos. Por ejemplo, cintas para backup fuera de línea en función del escenario de recuperación y de frecuencia con la que se necesita acceder a un conjunto de datos. Los backups primarios se pueden enviar a un dispositivo local, un recurso compartido CIF o NFS fuera de sitio, por ejemplo, a un NAS o a la nube. Después se pueden crear y enviar copias de los backups a la nube o a la cinta para el almacenamiento a largo plazo o guardarlas en medios inmutables para protegerlas de ransomware. Además, nuestra solución permite elegir la frecuencia de los backups y sus copias para cada destino y los ajustes de retención. Otra de las funciones de la solución permite simplificar la aplicación de la regla de backup 321 o 3211, el encadenamiento de job. Y con esta opción, los usuarios pueden generar una copia automática de los backups justo después de su creación. Básicamente, cada backup finalizado correctamente lanza un job de backup en la nube, en cinta o en un medio de almacenamiento fuera de sitio. En el encadenamiento de job es una función de automatización que ahorra tiempo y aumenta la fiabilidad en la gestión de los backups. Además, la función crea los backups los jobs a partir del backup y no de la copia de producción, lo que elimina posible impacto en los recursos productivos. Después de un ataque de ransomware, los backups son claves para evitar la pérdida de datos, pero las empresas también deben garantizar que los sistemas críticos vuelven a funcionar lo antes posible y están disponibles para las operaciones críticas. La replicación mejora la disponibilidad de los datos y optimiza los objetivos de recuperación. Y con Nakivo Backup and Replication les permitirá crear y mantener réplicas exactas de las máquinas virtuales con vistas a la recuperación ante desastre. Y para que la replicación funcione correctamente, se necesita un sitio remoto, exclusivo para las cargas de trabajo replicadas que se almacenan en su formato original para recuperarlas al instante cuando suceda un desastre. Y la replicación desde los backups de Nakivo Backup and Replication libera la carga del entorno de producción a replicar las máquinas virtuales directamente desde backup existente. Además, el software permite automatizar la replicación para minimizar los errores, ahorrar tiempo y acelerar el proceso de recuperación de ransomware hasta hacerlo casi instantáneo. Y por último, nuestra solución incluye la función Site Recovery, que permite crear flujos de trabajo de recuperación ante desastre de cualquier complejidad para pruebas, conmutación por error o conmutación de recuperación sin interrumpir el entorno de producción. Y para garantizar la recuperabilidad de los datos, Nakivo Backup and Replication admite la verificación instantánea de los backups y réplicas. Nuestra solución ofrece dos métodos de verificación, la verificación con capturas de pantalla y la verificación de inicio. En la verificación con capturas de pantalla, la solución recupera un backup o inicia una réplica y después hace una captura de pantalla del sistema operativo iniciado. La verificación de inicio funciona
de forma similar a la verificación de capturas de pantalla, pero la solución comprueba el estado de las herramientas del hipervisor en lugar de tomar una captura de pantalla del sistema. Es decir, no se envía esa captura de pantalla. Y tras recuperar un backup o iniciar una réplica, Nakivo Backup and Replication verifica la disponibilidad de VMware Tools o Hyper-V Integration Services para confirmar que el sistema operativo está activo. Los resultados de la verificación se pueden ver desde la interfaz de la solución o recibir por correo electrónico. Y de esta forma, los backups y réplicas siempre están listos para su uso durante un desastre. La función de verificación no afecta el rendimiento de la red y se puede automatizar totalmente. Inakivo Backup and Replication incluye varias funciones para maximizar la seguridad de las actividades de protección de datos. Por ejemplo, la autenticación de dos factores permite evitar los accesos no autorizados a la solución al impedir los accesos no deseados tras el filtrado de una sola contraseña. La solución también incluye control de acceso basados en roles, que permite asignar roles y permisos específicos a los usuarios para limitar el acceso no autorizado a tareas de protección de datos. La función permite aplicar roles preestablecidos o combinar permisos y niveles de acceso para crear nuevos roles de usuario. Y otra función de seguridad importante es el cifrado de datos. Para proteger aún más los backups contra los accesos no autorizados, la solución puede cifrar los datos en movimiento durante su transmisión por Internet o en reposo en los repositorios de backup. Y con esta función, la solución convierte los datos de los backups en un texto ilegible mediante el cifrado AES 256. Y en un momento veremos un ejemplo de cómo la solución puede ayudar a una empresa a proteger los datos contra el ransomware. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a hacer otra pregunta, pues ahora que nos ayuden nuevamente. Y ahora les aparece ahí en la pantalla y les agradecemos que nos ayuden a contestar. ¿Qué funciones se pueden usar para mejorar la estrategia de protección contra el ransomware? Almacenamiento de backup por niveles, encadenamiento de job, backup inmutable, backup aislado de la red, replicación de máquinas virtuales, verificación instantánea. Estoy viendo que la mayoría dice verificación instantánea, pero hacen falta varios que participen. Ok, bueno, creo que ya tenemos a varios que han participado y, y la mayoría sería verificación instantánea o almacenamiento de backup por niveles, luego los backup inmutables, backup aislados de la red. Creo que en general como, ok, listo. Y bueno, ya con eso terminamos la parte teórica del webinar. Si tienen alguna pregunta, nuevamente recordarles que pueden escribirlas en la ventana del chat y al finalizar el evento las vamos a responder. Y ahora sí, mi compañero Luis nos va a ayudar a mostrar el lado práctico de la protección y recuperación de ransomware. ¿Ok? Le damos paso a Luis entonces. Hola a todos y gracias por asistir a este webinar. Hoy veremos las opciones más importantes para implementar una estrategia de backup a prueba de ransomware con Nakivo Backup and Replication. Repasaremos todas las opciones y funciones de Nakivo Backup and Replication para proteger el entorno de ransomware. Primero, vamos a repasar las opciones de instalación de Nakivo. Al desplegar la solución, vemos que permite una instalación completa en sistemas operativos Linux, una opción que ahorra espacio en disco y evita el mantenimiento de la licencia del sistema. Además, en Linux hay menos riesgo de que el ransomware infecte el servidor de backups y cifre los datos. La opción no protege totalmente del ransomware porque los atacantes modernos adaptan el ransomware a Linux, pero las posibilidades de sufrir un ataque son menores. Además del instalador estándar de Linux, están las opciones de instalación en appliances, que están basados en una versión Ubuntu 20.4 de Linux. Otro instalador que puede proteger contra el ransomware es el del NAS. Si usáramos un NAS como repositorio de almacenamiento accesible desde un recurso compartido SMB, el malware se podría extender a cualquier recurso compartido al que pudiera acceder.
Pero al instalar Nakivo Backup and Replication en un NAS, podemos crear backups en cualquier ubicación del NAS, lo que elimina la necesidad de un repositorio NFS o SMB. Con este enfoque, los backups están protegidos contra las infecciones. Cuando el NAS no es un almacenamiento primario, se puede instalar Nakivo Backup and Replication en la infraestructura virtual y luego instalar solo el transportador de la solución en el NAS, para que éste se use como un repositorio de backups. De esta forma, la solución transfiere los datos directamente sin usar SMB ni NFS, y eso protege el entorno del ransomware y acelera los backups. Al instalar Nakivo Backup and Replication en un NAS, crea un dispositivo de backup asequible y es compatible con la mayoría de NAS. Otra opción importante es la autenticación de dos factores. Tanto en Nakivo Backup and Replication como en otros servicios de la infraestructura de backups como los proveedores de nube pública, es una función clave porque los atacantes pueden cifrar los datos del entorno productivo, acceder a la información de backup y eliminar los backups para impedir la recuperación. Vamos a ver cómo funciona la autenticación de dos factores en Nakivo Backup and Replication. Voy a cerrar sesión en mi cuenta y volver a iniciar sesión. La solución nos pide el código de verificación. Copiamos el código y lo pegamos en el campo requerido para acceder a la interfaz de la solución. Para activar la autenticación de dos factores, hacemos clic en Ajustes, Usuarios y Roles, y el botón más de la parte superior derecha para crear un nuevo usuario. Escribimos el nombre de usuario, el correo electrónico y hacemos clic en Siguiente. Elegimos la función del usuario con la opción de rol. Dejamos Administrador y acabamos con Finalizar. Y activamos la autenticación de dos factores con el check de habilitar autenticación de dos factores. Vemos que la autenticación de dos factores está activada, pero aún no está configurada. Para configurarla y poder usarla, el nuevo usuario tendrá que iniciar sesión con sus credenciales y seguir el asistente de Nakivo. Ahora vamos a profundizar en los destinos de backup con los que podemos proteger los datos del ransomware. Hacemos clic en Repositorios y con el botón de más seleccionamos la opción de crear nuevo repositorio de respaldos. Vemos los tipos de repositorio. El primer tipo es un folder local, un repositorio de backups local que permite activar la inmutabilidad. La inmutabilidad congela los backups para que nadie, ni siquiera el ransomware, pueda modificarlos ni cifrarlos. Las operaciones de recuperación de archivos, objetos y máquinas físicas o virtuales siguen siendo posibles, pero los datos del repositorio de respaldo no se pueden modificar. Seguimos creando el repositorio con siguiente. En el nombre, introducimos el nombre del repositorio de respaldos. Por cierto, todos los repositorios de Nakivo deben tener un transportador asignado. Si el transportador está basado en Linux, se puede activar la inmutabilidad en el repositorio de respaldo. En mi caso, tengo una appliance virtual basado en Linux y un transportador integrado basado en Linux también. El Linux Based Onboard Transporter se puede utilizar como destino de los backups para hacerlos inmutables. Además, es importante que las máquinas del transportador y las máquinas donde está instalado Nakivo estén protegidas para que nadie pueda copiar los datos a nivel del sistema operativo, y aunque lo estén, es bueno activar el cifrado en encriptación, que también se puede usar con el transportador asignado basado en Linux. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que la inmutabilidad no está activada y el ransomware cifra los backups. La siguiente ejecución del trabajo nos avisaría inmediatamente que no se pueden crear backups porque los datos del repositorio no son de Nakivo. En este caso, la regla de backup 321 dice que necesitaríamos otra copia en una ubicación diferente para recuperarnos. Para crear un backup externo, se puede usar otro repositorio local e instalar un transportador en un sitio remoto para copiar los datos ahí. Otra opción sería un backup externo en la nube, que permite usar los siguientes proveedores: Amazon S3, Microsoft Azure, Wasabi, Backblaze, Amazon S2 y almacenamiento compatible con S3 genérico. Todas estas nubes son compatibles con la inmutabilidad, pero el almacenamiento compatible con S3 debe ser compatible con el bloqueo de objetos. Si no es compatible, Nakivo Backup and Replication no podrá usar las API ni realizar el bloqueo de objetos. Integrar Nakivo Backup and Replication con estos proveedores es muy sencillo. Solo hay que ir a la opción de inventario y añadir la cuenta a Nakivo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a inventario, hacemos clic en más y seleccionamos el tipo de almacenamiento. Por ejemplo, elegimos Backblaze y luego siguiente. Ahora ponemos el Key ID y el Application Key, que normalmente nos daría el proveedor de Backblaze.
Cerramos el paso con la opción de completar. Tenemos un ejemplo de Backblaze ya integrado. Como vemos, solo tiene un bucket. El siguiente paso es crear el repositorio de backups que usará el almacenamiento Backblaze como destino. Vamos a volver a repositorios. Hacemos clic en más, crear nuevo repositorio de respaldos y seleccionamos Cloud y S3 compatible. Y en la opción de proveedor elegimos Backblaze. Pulsamos siguiente y vemos que ya esa cuenta aparece automáticamente. Ahora solo hay que elegir el transportador asignado y el nombre. El transportador asignado puede ser local o cualquier transportador, por lo que no es necesario que esté en la nube. Elegimos el integrado con Onboard Transporter y hacemos clic en siguiente y finalizar. Vemos que comienza el proceso de integración. Ahora podemos enviar respaldos directamente al almacenamiento de objetos Backblaze. Otra forma de proteger los backups del ransomware es en entornos aislados a la red. Nakivo permite usar una unidad USB desconectada o integrar la solución con dispositivos de cinta. Ahora no tenemos cintas, así que vamos a ver cómo funciona la integración. Podemos integrar unidades de cinta independientes, bibliotecas de cintas robóticas o bibliotecas de cintas virtuales. Seleccionamos Robotic Tape Library o BTL antes de la integración. Hay que comprobar que el transportador está instalado en la máquina conectada a la unidad de cinta. Nuestro transportador será BTL SRV o un servidor de BTL. Hacemos clic en siguiente y vemos que Nakivo ya ha detectado esa biblioteca de cintas virtuales. Seguimos y dejamos estas unidades de cinta en la opción de seleccionar unidades y elegimos las opciones en seleccionar opciones. Elegimos un nombre y así activamos o desactivamos la compresión. La compresión puede ser basada en hardware o en software. Elegimos el tamaño de bloque de las cintas en block size, la ubicación en device location y el grupo de medios en media pool, si es necesario. Y hacemos clic en finalizar para integrar la biblioteca de cintas. Ahora que la biblioteca de cintas está integrada, podemos aplicar la regla de backup 321, mantener 3 copias de los datos, 2 en 2 diferentes medios y una tercera fuera del sitio. Vamos a ver cómo crear la tercera copia con Nakivo Backup and Replication. Abrimos trabajos y ya tenemos un respaldo local en el entorno y está protegido contra ransomware. Modificamos el trabajo con editar y cambiamos el nombre a on-prem, que significa on-premises o local. Abrimos la página de programación u horario y vemos que el trabajo tiene dos programaciones, horario 1 y horario 2. En el horario 1 hacemos respaldo de los datos periódicamente, cada 5 horas en días laborales. Guardamos los respaldos 3 días y también los hacemos inmutables 3 días. En horario 2 se activa al final de cada semana laboral, es decir, end of week o EW. Los respaldos se crean el viernes a las 12 medianoche y se guardan un mes como puntos de recuperación. Y aquí podemos hacerlos inmutables, por ejemplo, durante 30 días. Si fuera necesario, podríamos crear otra programación para hacer respaldos de los datos cada mes, por ejemplo, y activar la inmutabilidad en ella. La función de inmutabilidad depende del tipo de repositorio de respaldo seleccionado para el trabajo. Por ejemplo, vemos que si cambio el destino a un repositorio diferente que no admitía la inmutabilidad, la opción deja de estar disponible. Como vemos, solo está la opción de mantener backups por, pero no inmutable por. Hacemos clic en cancelar y con renombrar, renombramos el trabajo a 1 on-prem o backup local. Si vamos al repositorio, vemos los detalles de cada punto de recuperación, incluido el repositorio de inmutabilidad del respaldo. Esta es la configuración del repositorio. Hacemos clic en nuestro respaldo y vemos todos los puntos de recuperación. Para cada uno, inmutable hasta indica la fecha de expiración de la inmutabilidad. Protegido hasta muestra hasta cuándo se conservan los datos. El tipo nos dice si son tipo completo o incremental. Y el horario muestra la programación que se utilizó para crearlo.
En tamaño, vemos el tamaño de los puntos de recuperación. También podemos realizar operaciones en cada punto. Con editar podemos cambiar las opciones, como la fecha de proteger hasta, y podemos guardarlo para siempre con Keep Forever o mantener para siempre, o escribir datos adicionales en descripción. Ahora vamos a crear un trabajo de respaldo para copiar el respaldo local en unidades de cinta. Volvemos a trabajos y hacemos clic en el símbolo más y en Backup Copy Job o trabajo de copia de respaldo. En la página de respaldo seleccionamos el respaldo local y seleccionamos cinta como tipo de destino. Elegimos esta cinta en destino y continuamos con siguiente. En el paso horario configuramos la frecuencia del trabajo de respaldo en cinta y hacemos clic en siguiente para pasar a opciones. Aquí podríamos cambiar la prioridad del trabajo, activar la aceleración de la red o el cifrado en la transferencia de datos y configurar la configuración del respaldo completo o las acciones previas y posteriores al trabajo. Para terminar, cambiamos el nombre a 2 tape o cinta. Hacemos clic en finalizar. Y ahora que tenemos al menos 2 copias de los datos, vamos a seguir y crear una tercera. En el símbolo más, elegimos Backup Copy Job y en respaldos seleccionamos el respaldo 1 on-prem y continuamos con siguiente. En destino, elegimos el almacenamiento de objetos Backblaze, que se llama BZ, y hacemos clic en siguiente. En horario, cambiamos el tipo a después de otro trabajo, After Another Job, para que el trabajo se ejecute después de otro, que será el de respaldo local. En retraso, elegimos ejecutarlo con un retraso, por ejemplo, de 5 minutos. Y aquí podemos crear una política de retención para los respaldos o activar la inmutabilidad durante el tiempo requerido. Y hacemos clic en siguiente. Cuando terminamos de cambiar las opciones del trabajo, hacemos clic en finalizar. Y en el menú desplegable, renombramos el trabajo con renombrar. Lo llamamos 3 ABZ. Ahora tenemos 3 copias de los respaldos. La primera es local y tiene inmutabilidad activada. La segunda está aislada de la red y la tercera es una nube pública y también es inmutable. Si necesitamos verificar un punto de recuperación con una herramienta de detección del ransomware, Nakivo puede analizar los respaldos en busca de malware durante la recuperación y realizar acciones si se detecta malware. Cuando la función está activada, el proceso utiliza un software antivirus compatible instalado en un transportador del repositorio o un servidor de análisis del inventario para detectar si hay malware en un backup. El análisis de malware es compatible con los siguientes trabajos de recuperación con respaldos basados en imágenes: recuperación de máquinas virtuales de VMware vSphere, recuperación de máquinas virtuales de Microsoft Hyper-V, recuperación de máquinas virtuales de Nutanix AHV, recuperación de VMware Cloud Director, recuperación de máquinas físicas, recuperación de inicio flash, recuperación universal de objetos. Vamos a crear un trabajo de inicio flash para ver cómo funciona el análisis de malware. En el trabajo 1 on-prem, hacemos clic en el repositorio integrado y en abrir configuración de repositorio. Por ejemplo, seleccionamos el respaldo de este servidor para analizarlo en busca de ransomware y el único punto de recuperación disponible para la verificación. Hacemos clic en recuperar y seleccionamos Flash VM Boot. El trabajo de Flash VM Boot inicia instantáneamente esta máquina virtual en los recursos seleccionados. Vamos a ver cómo seleccionarlos. Con siguiente, vamos a destino y elegimos el contenedor, el data store y la red. Podemos omitir la conexión a una red virtual con no conectar a ninguna red virtual o conectamos a una red aislada temporal. La omitimos y continuamos con siguiente. No hacemos cambios en el horario. Y siguiente. En la página de opciones, cambiamos detección de malware a habilitado y en ajustes configuramos lo siguiente. En servidor de escaneo, elegimos un servidor de análisis para el trabajo o seleccionamos default para los ajustes por defecto. Con la opción por defecto, el transportador con el software antivirus preinstalado se utiliza como servidor de análisis. En tipo de escaneo, elegimos entre escaneo profundo y rápido. El escaneo profundo analiza todo el respaldo y puede tardar más en completarse.
Con el escaneo rápido, el antivirus solo analiza los discos del sistema operativo del respaldo. Después elegimos el comportamiento si se llegara a detectar malware. Fallar el trabajo de recuperación aborta el trabajo si solo tienen una máquina virtual, o aborta la recuperación de las máquinas infectadas si se tienen varias máquinas. Continuar y recuperar en una red aislada deja que el trabajo de recuperación complete el análisis y recupera las máquinas virtuales infectadas en una red aislada temporal. El tiempo de escaneo, podemos elegir el tiempo de espera máximo del proceso de detección. Si se supera, el trabajo de recuperación falla. Hacemos clic en aplicar para terminar. Y con eso termina la demostración. Por supuesto, Nakivo Backup and Replication tiene más funciones. Así que si a alguien le interesa una demostración personalizada, puede enviarnos un correo a sales@nakivo.com y decirnos la fecha y hora que preferiría. Podemos programar una sesión individual, revisar cada caso y ofrecer más detalles sobre las funciones de la solución. Vamos a pasar a la siguiente parte del webinar. Hola, otra vez vengo yo por acá. Y ahora vamos con la parte de las preguntas. Deme un segundo ah, para volver a compartir mi pantalla. O no sé si le vas a hacer tú, Isabela. Ups. Ok. Entonces pasamos al juego de preguntas. Sí, la pregunta uno es, ¿qué formas de pago suelen exigir los cibercriminales como rescate? Si nos pueden ayudar a contestar en la parte del chat. Aquí, voy a quitar el video porque si no, no veo la otra parte. Ahí vemos que están respondiendo ya por el chat, Gabriela. Ok, Recuerden que el que gracias. conteste de manera más rápida y correctamente las preguntas que vamos a hacer a continuación son dos preguntitas, va a poder ganar una tarjeta de Amazon. Entonces, pues los animamos a los que están ahí conectados a que respondan de forma rápida. Sí, porque además son las dos preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí el primero que contesto veo que es Mauricio. Pero hay que ver si contesta bien la segunda, entonces. Y Correcto. rápido. Y después está Andrés, Andrés Felipe Ramírez y luego Rubén. Entonces, bueno, vamos a ver quién se gana esa tarjeta. Ok. Yo creo que nadie más se animó. Bueno, miren que no está Bueno, ganado todavía. bueno, Bueno, igual podemos seguir con la pasar. próxima. Ok. Listo, listo. Y sí, la respuesta es pues, criptomonedas, bueno, que sería lo mismo que contestaron. Muy bien, estuvieron súper atentos. Y vamos a la segunda pregunta. ¿A qué principio de ciberseguridad se refieren las siglas POLP? Bueno, aquí sí definimos quién se gana la tarjeta. Vamos a ver dentro de los que están participando, Andrés, Mauricio, Rubén, quién tiene la respuesta correcta. Isabela. Ahí vemos Ujú. principio del mínimo privilegio, nos está contestando Andrés Felipe. Vamos a ver si sí. Ok, ¿puedo seguir entonces? ¿Verdad? Ya. Sí, sigamos. Y sí, Andrés, estás en lo correcto. Al principio de mínimo privilegio. Entonces, bueno, ya tenemos ganador, ¿verdad? Sí, tenemos un ganador, Andrés. Felicidades. ¡Yay! Ok. Muchas gracias a todos por participar y por quedarse hasta aquí. Y por supuesto, ahora vamos a contestar las preguntas. De hecho, durante la demostración, ahí estuvieron haciendo algunas preguntas que ya me adelanté a contestar con mi compañero Luis, que está, que lo tengo por Skype.
Pero si alguien necesita una respuesta más profunda y personalizada, puede agendar una reunión por medio de nuestro partner Tacun. Entonces ahí está su código QR, solo basta con escanearlo y pues ahí Ah, directamente pueden hacer. ahí veo, Gabriela, que hay una pregunta que aún no tenemos, pues nos falta por responder. Dice, ¿ustedes ofrecen servicio de nube propio para almacenar los backups? Sí, es que esa pregunta, bueno, de hecho ya pasamos a la sesión de preguntas. Es que esa pregunta yo no la contesté porque no sé si era de ustedes la pregunta. No sé si es para Takun la pregunta. Porque la pregunta, si es para Nakivo, la pregunta, nosotros no ofrecemos servicios de nube. Nosotros lo que ofrecemos es compatibilidad con diferentes nubes. Entonces, a diferencia de otras soluciones de la competencia que ofrecen brindar el servicio, Nakivo brinda la flexibilidad de ser compatible con plataformas de nubes públicas como Amazon S3, Wasabi, Azure Blob, Backblaze, medios compatibles con S3. Entonces no estamos limitados a solo lo que ofrecen aquí, sino, eh, por ejemplo, Wasabi es más económico que Amazon S3. Entonces el cliente puede escoger, o algunos clientes utilizan muchos productos de Microsoft y prefieren Azure. Entonces pueden escoger ahí con cuál envían. La ventaja es de que al utilizar Nakivo para enviar los backups a la nube y no enviarlos directamente, se utiliza las tecnologías de deduplicación y se hace más costo atractivo para ustedes. Bueno, no sé si hay otra pregunta o si ustedes como Tacun sí ofrecen el servicio, entonces ahí me quedé un poquito, por eso no la había contestado. Ujú. Sí, aquí ya le pregunté a Romy para que conteste de parte pues, del equipo. Nosotros sí tenemos nube propia, Wasabi de hecho. Entonces, pues igualmente, Romy, si quieres ahí como aclarar o profundizar en algo más para dejar resuelta la duda. No, era solo confirmar a la respuesta y eso sí, nosotros tenemos nuestra nube propia, manejamos precios muy económicos, entonces nuestra nube es Wasabi. Entonces ahí cualquier cosa que necesite, de una me escriben y agendamos. Bueno, y Muchas ahí gracias, solo Romy. también que me gustaría aclarar, justamente que estábamos hablando hoy en el seminario sobre la protección ransomware, y entonces solo aclararles que utilizando Nakivo, todos los backups que se utilicen sean medios locales o enviarlo hacia todas las nubes que soportan Nakivo, incluido Wasabi, que es la que ustedes tienen. Utilizando Nakivo se puede habilitar inmutabilidad, que justamente es para proteger de ataques ransomware, para añadir esa capa adicional. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y solamente quizás comentar las que recibimos durante el tiempo, o no sé si igual las preguntas están como Sí, públicas y los igualmente demás. comentémoslas. Nos Ujú, preguntaron aquí, si quieres, Gabriela, comentémoslas. ¿Cómo ujú, puedo asegurar que mis backups no están copiando información que ya está en un estado inicial de ransomware? ujú. Sí, ahí mi compañero Luis me comentó de que con la integración de AAV se hace escaneo de los respaldos y se notifica en caso de infección. De hecho, esa es se lanzó recientemente que Nakivo se integró con algunos antivirus, lo que es Microsoft Defender, SNO32, Sophos V, Sophos Protection. Entonces, algunos antivirus, entonces ahí se puede escanear y eso le agrega, porque con la parte de los backup pudimos habilitar lo que es la parte de inmutabilidad, pero para agregar una capa de mayor resiliencia, ahí es donde entra la parte del escaneo. Entonces, podemos escanear los backup y de esta forma, si la solución detecta que hay un código malicioso, entonces se va a notificar y entonces el cliente tiene la opción de detenerlo o sí, abortar o mandarlo hacia un entorno aislado para el análisis forense y tratamiento. Entonces, de esa forma nos evitamos una reinfección. Listo, súper. Continuemos entonces con las últimas dos preguntas. ¿La función de replicación es compatible con Proxmox? Ujú. Bueno, ahí igual les anotaba, en Akivo es compatible
se brinda, mejor dicho, el soporte para Proxmox a nivel de agente. En este momento lo que podemos hacer es backup y si hace backup de los datos, Nativo puede identificar la Proxmox y añadirla como una máquina física, se hace el backup, se puede hacer la recuperación, pero aquí no sería la parte de la replicación, no todavía, pero sí se puede respaldar Proxmox. Listo, perfecto. Y por último, Nakivo maneja a gente para sacar backups de los computadores. ¿Deben estar conectados siempre al servidor? Sí, aquí me colaboraba Luis Por aquí con ando ya. Ah, por aquí estás, Luis. Ah, ok. Bueno, igual si quieres das la explicación, porque estábamos leyendo la última pregunta, justamente la de los agentes, la que Sí, me estabas claro. ayudando en el chat. Si quieres, Me si la decían puedes explicar. entonces, em, perdón, lo estaba leyendo por acá, se necesita un agente para sacarle los backups de las computadoras. Cuando estamos hablando de computadoras, lo que son workstations, máquinas de trabajo, las PC, laptops, se instala un agente y ese agente pues sí tiene que estar corriendo y obviamente la máquina encendida para poder obtener la información. Cuando hablamos de máquinas virtuales, digamos, a nivel de la máquina virtual como tal, no se requiere un agente, pero por ejemplo, en el caso de Hyper-V, sí hay un agente que está recorriendo a nivel de Windows, en el Windows Server, digamos que sería el que corre el Hyper-V. Y ese agente pues también tendría que estar corriendo. No sé si con eso quedaría clara la respuesta. Sí, está claro. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente recuerden a cada uno de los que asistieron que si tienen más preguntas o si quieren solicitar más información, pueden hacerlo agendando una reunión con alguno de nuestro equipo, el equipo de Takuma. Aquí les vamos a dejar proyectado un ratico el código QR mientras finalizamos sesión para que ustedes allí puedan agendarse. ¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Gabriela y muchísimas gracias también a Luis por estar aquí presentes con nosotros. Con mucho gusto. Si no tienen entonces nada más, pues ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. Feliz Igualmente, día. gracias. Gracias, feliz día, que estén muy bien.